La historia de México bien podría ser catalogada como tragicomedia. Abundaron gobernantes que al carecer de un buen plan de nación pusieron en toda clase de aprietos al país, y en la actualidad nuestro queridísimo presidente, líder supremo, Mesías de México, quiere rifar el avión presidencial. Hay momentos históricos en abundancia para reír, así como para llorar. El día de hoy es turno de recordar uno de los más trágicos, el infame 2 de octubre, la masacre de Tlatelolco, un día inolvidable. En paz descansen todos los exterminados a manos del Estado. Hace unos meses se les dio cobertura mediática a las manifestaciones alrededor del globo, algunas todavía continuando. Por cierto, hay video en el canal sobre esto, por si gustas verlo. Es precisamente en este contexto internacional el que trae consigo recuerdos de los movimientos pasados en contra del Estado. Uno de los sucesos más conocidos de forma colectiva en esta nación es sin lugar a dudas el llevado a cabo el 2 de octubre de 1968. Se dice reiteradamente que el 2 de octubre no se olvida, una especie de leitmotiv mexicano, que a 51 años, 4 meses y 6 días sigue resultando una enorme mancha de sangre en la historia del país. Sin embargo, a pesar de su innegable relevancia, solo es la punta del iceberg de lo que fueron los movimientos del 68, siendo precisamente el principal objetivo del presente trabajo hablar de las manifestaciones que sucedieron en tal año, e incluso ligeramente la forma en la que tal acontecimiento es mostrado en el séptimo arte. Antes de comenzar a hablar un poco más a profundidad del año 1968, es de sumo interés el contextualizar históricamente tal suceso. Este se llevó a cabo en plena Guerra Fría, el cual fue un conflicto ideológico que tuvo su inicio aproximadamente entre los años 1945 y 1947, y llegando a su fin con la caída del muro de Berlín en 1989. Este momento tan tenso que casi dejaba a la humanidad viviendo en un invierno nuclear fue entre las principales potencias de ese entonces, Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como sus aliados, dependiendo del bando que tomasen. Un conflicto ideológico en regla, ocurrido en un mundo bipolar. En la década de los 60 hubo varias manifestaciones en contra de distintos gobiernos, siendo de las más reconocidas los movimientos antifranquistas en España, mayo de 1968 en Francia, coincidencia, la primavera de Praga, en Estados Unidos la lucha por detener la guerra de Vietnam y en México los movimientos del 68. Para contextualizar todavía más a este país es justo retroceder una década. Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimientos de médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. También es relevante comentar la inminente llegada de los Juegos Olímpicos al país y la imagen que el gobierno deseaba proyectar al resto del planeta. Si bien la disconformidad con el Estado autoritario en México ya se estaba gestando, este detonó tras lo acontecido el 22 de julio de 1968 en la Ciudad de México, otrora Distrito Federal, donde tras un conflicto por un problema en un juego de fútbol americano entre los estudiantes de la preparatoria particular Isaac Ochotrena y la vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional, IPN, hicieron acto de presencia el cuerpo de granaderos, donde estos no fueron precisamente compasivos con los estudiantes, terminando con la toma de las instalaciones de la vocacional 2. Esto siguió el llamado bazucazo, donde con un arma explosiva, bazooka, se destrozó una puerta en la preparatoria número 1 de la UNAM, para que el ejército se abriese paso. Esto fue el comienzo de todo lo que vendría después. Los estudiantes en este punto ya se comenzaban a intentar defender más de las autoridades, quemando vehículos para utilizarlos como barricadas y siendo más radicales con lo que buscaban. Sin embargo, no era algo del todo formal. Fue precisamente aquí donde la figura del rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, brilla por luz propia, o ex-rector, que gracias a sus acciones fue y es admirado por muchos, pues logró con sus decisiones apaciguar un poco las fuerzas del Estado e incentivar las manifestaciones en contra de este, izando la bandera a media asta, mostrando su respeto por lo acontecido, prosiguió a dar un memorable discurso
acerca de la vulneración de la autonomía de la universidad y sus instalaciones. Después de esto, sucedió lo siguiente. Explicado en el texto, el movimiento estudiantil de 1968 narrado en imágenes. Encabezó la primera marcha organizada de universitarios y politécnicos que posibilitó el surgimiento del Consejo Nacional de Huelga, como órgano líder indiscutible e interlocutor único del gobierno. Fue tan eficaz la actuación política del rector en aquellas jornadas de los primeros días de agosto que detuvo por unos días el linchamiento gubernamental contra los jóvenes, operado en las páginas de la prensa, y abrió un breve paréntesis de tregua en la cobertura antiestudiantil de los diversos medios, que a su vez permitió el espacio político para la organización de los universitarios. Tal es el caso de La Prensa, que dejó a un lado por una ocasión los boletines oficiales gubernamentales para insistir en primera plana que millares de estudiantes y maestros encabezados por el rector efectuaron ayer una de las manifestaciones más grandes, pacíficas y ordenadas de que se tenga memoria. Toda una deferencia hacia los estudiantes, que no se volvería a repetir en las siguientes semanas. El Estado tenía bastante controlado los sindicatos y asociaciones del país. Sin embargo, surgió en el escenario repentinamente el Consejo Nacional de Huelga, CNH, que sin ningún tipo de autorización del gobierno logró reunir aproximadamente 300,000 personas para manifestarse, y en un lugar bastante particular, el Zócalo. En este sitio solo se iba a alabar al gobierno y al presidente, por lo que resulta casi poético que este haya sido el sitio de reunión para semejante acto, donde se esperaba que gracias a esto se lograse conseguir hablar con el régimen. Esto no sucedió y fueron sacados rápidamente del lugar por la milicia, donde incluso se llegó a hacer uso de tanques. El 13 de septiembre de 1968 surge uno de los momentos más icónicos, la Marcha del Silencio, donde sus participantes no soltaron grito alguno. Estos caminaron solamente con sus pancartas, mostrando de tal forma su desaprobación hacia el régimen. Incluso algunos se cubrieron la boca para hacer más énfasis. Pura simbología. A pesar de esto, la maquinaria autoritaria del gobierno ya había sido encendida, y esta, silenciosa marcha, no la detendría ni un poco. La gran olla de presión, que era el escenario, pronto iba a reventar. Esto ya se estaba viendo cuando 5 o 6 días después de la marcha se tomó Ciudad Universitaria, y el 24 de septiembre se tomó las instalaciones de la IPN. El 1 de octubre de 1968, el ejército ya había abandonado las universidades tomadas, pero no fue precisamente esto el fin del autoritarismo en México, sino un ínfimo descanso para lo que el día siguiente vendría precisamente en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El color rojo predominaba. Gafas y calzados en el piso, tirados al igual que todos los cuerpos que yacían sin vida en el suelo. La cifra de fallecidos hasta la fecha es desconocida. El gobierno habla solamente de 20 bajas, en otros textos se habla de 65, hasta más de 100. Y un secreto a voces es que fueron cientos o miles de víctimas. El número no lo conocemos, pero de lo que podemos estar seguros es que el gobierno mintió. Es harto irresponsable hablar del año de 1968 sin hablar de su presidente, al que se le achacan todos los males acontecidos, quitándole bastante protagonismo a Luis Echeverría Álvarez, que influyó bastante en el conflicto y que posteriormente fue presidente de la República. Hablo del considerado por muchos una figura sombría, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. El autoritarismo del presidente brilló por su presencia. Un hombre que estaba bastante seguro que las decisiones tomadas en su poder en ese año, en contra de las manifestantes, fueron correctas, siendo el uso de la fuerza la mejor opción para salvar a México de la amenaza comunista. Amenaza, por cierto, nunca se llegó a demostrar ni por la CIA, que estuvo bastante al tanto de lo acontecido en México,
para que no interfiriese con los intereses de Estados Unidos. Por cierto, dato que probablemente no conocías. Díaz Ordaz fue un empleado de esta organización de inteligencia y espionaje, al igual que Echeverría. Otros funcionarios mexicanos también formaron parte. Tuvieron hasta sueldo, siendo esta una de las pruebas de su relación con la CIA. Si bien existe una gran cantidad de videos, documentales y textos sobre la masacre de Tlatelolco, en ocasiones una excelente forma de transmitir el suceso es a través del arte. En este caso, el cine. Ambas películas de distinta manera, fruto de su contexto y presupuesto. Rojo Amanecer, de 1990, trata sobre cómo una familia que vivía en las áreas residenciales de Tlatelolco vive los sangrientos sucesos ahí llevados, y por su parte, Tlatelolco, verano del 68, es una historia de amor entre una joven de clase alta y uno de clase baja. Esto mientras se exponen los sucesos del año 1968, o más específicamente los antecesores y lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas, la conocida masacre. Recomiendo ambas. Rojo Amanecer no tenía un presupuesto enorme, pero hizo bien su trabajo con lo que tenía. Retratar desde el punto de vista de una familia lo acontecido. El final es un golpe sin piedad en el rostro. Esta película tuvo bastantes problemas para salir a la luz, pues el gobierno no la tenía precisamente en buena estima. ¿Quieres saber por qué? Ve a verla. Tlatelolco, verano del 68, fuera de la historia de amor, bien podría ser un recorrido por el pasado, presente y futuro de la masacre. Todo en la misma temporada, el verano. ¿Al final feliz? Ya tendrás que averiguarlo. En todo el globo se estaban oprimiendo las manifestaciones en contra de distintos gobiernos. No importaba si fuese pro-URSS o pro-Estados Unidos, que vendría siendo lo mismo que un apoyo al capitalismo o al comunismo respectivamente. Y México no fue ni de lejos la excepción, cosa no tan extraña tomando en cuenta a su vecino del norte, Estados Unidos. De esta forma, la creencia en enemigos imaginarios acabó con la vida de verdaderos ciudadanos mexicanos, trayendo uno de los momentos más oscuros del país, y que siempre es importante recordar, no solo para honrar memoria en octubre, sino para saber todo lo que tuvo que acontecer para que tuviésemos más libertad y un sistema más democrático, a costa de muchas vidas. Si el video te ha gustado, comenta, dale like, comparte con tus amigos y familia si es que tienes. No olvides que puedes donarme en Ko-fi para mejorar la calidad de los videos. Te ha hablado Eric de Pensamientos Inorgánicos. Hasta la próxima. 2 de octubre, no se olvida.